iones pertenecían a regiones cercanas al infrarrojo. Para resolver el conflicto, el físico alemán Max Planck propuso en 1900 que la radiación emitida o absorbida por los cuerpos calientes no se presentaba de manera continua, sino en forma de cantidades discretas de energía, a las que llamó cuantos. El tamaño de un cuanto sería directamente proporcional a la frecuencia de radiación emitida y absorbida, y la magnitud de energía intercambiada debería ser múltiplo de esta unidad. Hasta ahí, Planck resumió... Espérese. ¿Cómo? Hasta ahí, espérese. Va a subrayar de donde dice para resolver el conflicto, desde ahí hasta donde dice cuántos. Eso lo va a subrayar. Bien. Max Planck creó una teoría que hablaba sobre los cuantos de la luz ultravioleta. Al principio se habló de los cuerpos negros, que son cuerpos que no pueden que si todos los cuerpos fueran negros no reflejarán luz, pues. Todos los cuerpos reflejan luz, por eso se ven los colores. Bien. Bien. Dice que en 1905 Albert Einstein utilizó la teoría cuántica de Planck para explicar el efecto fotoelectrónico. Einstein sugirió que la luz estaba formada por paquetes de energía que denominó fotones, de donde se deduce que la luz de alta frecuencia como el color azul o la radiación ultravioleta tiene fotones más energéticos que aquellas de baja frecuencia como la onda de radio de color rojo. Eso lo va a subrayar, donde hasta fotones. Bien. Dice, debido a que la energía necesaria para remover los electrones en la superficie de un metal es suministrada por la luz incandescente, Einstein consideró que el efecto fotoelectrónico como el choque de dos partículas, un fotón y un electrón, en el cual un electrón solo sería expulsado por un fotón suficientemente grande. Eso explica por qué la expulsión de los electrones ocurría instantáneamente y solo con haces de luz de ciertos colores. Bien, él decía que ciertos colores de luz hacían que los electrones se hicieran hacia un lado y de esa manera se expulsaban los fotones, ¿ok? Pero tenía que ser algo suficientemente grande para poder ver eso. Solo había un problema, la luz debería comportarse al mismo tiempo como una onda y no como una partícula. Actualmente el carácter dual de la luz ha sido aceptado como una hipótesis de trabajo que sirve para dar explicaciones a un cierto número de observaciones de otro modo inexplicable. Bien, el modelo de Bohr. En 1903 el físico Niels Bohr, basándose en la teoría cuántica de Planck y en el análisis del espectro, de emisión de hidrógeno, propuso un nuevo modelo atómico. El modelo de Bohr mantenía la estructura planetaria propuesta en el modelo de Rutherford, pero hacía las siguientes precisiones acerca de la disposición de los electrones alrededor del núcleo. Esos tres cositas que están ahí lo van a subrayar. Dice, los átomos poseen un cierto número de órbitas posibles denominadas estado estacionario. Esas órbitas que ustedes ven ahí es lo que se conoce como la configuración electrónica. Bien, las órbitas que él propuso fueron la órbita SDP. Bien, y hay diferentes tipos de órbitas dependiendo de quién esté más cerca del núcleo. Y ellos tienen diversos, ¿cómo se le dice? Diversa cantidad de electrones dentro de cada órbita, bien, dependiendo del elemento. Entonces, también sugirió cuando un átomo absorbe o emite energía en forma de radiación, los electrones a su alrededor son promovidos en una órbita a otra. Es decir que si un átomo tenía mayor radiación, los electrones se iban moviendo hacia más cerca del centro, o sea, hacia más cerca del núcleo. Se corrían una órbita. Bien. Si un electrón absorbe energía, pasa a una órbita mayor y se aleja del núcleo. Al emitir, luego esa energía desciende a un estado menor más cerca del núcleo.
O sea, entre más energía, más lejos está, y entre menos energía, más cerca está. Eso depende del átomo. Hay diferentes tipos de átomos. Dependiendo del átomo que sea, va a tener diferentes tipos de configuración electrónica. La cantidad de energía necesaria para pasar a un nivel a otro está cuantizada según la ecuación propuesta por Planck. Depende de la frecuencia de la reacción emitida o absorbida. De esta manera, el colapso atómico que se desprendía del modelo de Rutherford no era posible bajo estos nuevos supuestos debido a que un electrón no puede descender más allá de un nivel de energía mínimo. Bien. Estos postulados fueron planteados por Bohr en relación al átomo de hidrógeno, el más sencillo que se conoce. El átomo de hidrógeno solo tiene un solo electrón. No tiene más nada, un electrón. Los protones también son uno y los neutrones son los que varían, pero solo tiene un electrón y es mucho más fácil determinarlo. Bien, con los otros elementos no se sabe. El modelo de Sommerfeld. Algunos años después, espectroscopios más sensibles permitieron observar que algunas de las líneas formadas de los espectros de emisión estaban en realidad compuestas de varias líneas más finas, lo cual hizo pensar que existía estados energéticos intermedios entre las orbitales propuestos por Bohr. Arnold Sommerfeld, físico alemán, propuso en 1916 una ligera modificación al modelo de Bohr, según la cual existían órbitas elípticas además de circular. Esto permitía la existencia de niveles y subniveles de energía. Subraye eso. Bien, vamos a ver los modelos ahora. Dice, un modelo mecánico cuántico de la materia. La materia es ondulatoria. En 1924, el físico francés Louis Broglie planteó que si la energía podía ser particulada, la materia también podía entenderse como energía en forma de onda. De esta forma, para una partícula cualquiera, el movimiento habría una onda asociada. De Broglie sintetizó esta idea en la siguiente ecuación. Esa ecuación que está ahí la van a subrayar. Tienen que aprendérsela. Es importante saber esa ecuación. O sea, para determinar si la materia es ondulatoria. Bien. Vamos a la página 92. Dice, la estación de Broglie implica que la longitud de onda y la masa de la partícula muestran una relación inversa. Es decir, que si la masa es más grande, la longitud de onda es tan pequeña, que no es perceptible. Mientras que si la masa es más pequeña, la longitud de onda es más grande y se puede medir. Bien. El principio de incertidumbre de Heisenberg. De acuerdo a lo establecido por Bohr, el electrón del átomo de hidrógeno gira en torno al núcleo, siguiendo una trayectoria bien definida, y por lo tanto es posible circular su posición, cantidad de movimiento en cada punto. Sin embargo, en 1926, Werner Heisenberg sostuvo que la descripción no era posible, pues la forma de observar y medir las cosas no permitía al ser humano hacerlo con completa objetividad. Así, siempre que se observa o se mide algo, se afecta el objeto observado. El resultado de esta premisa es que no es posible conocer simultáneamente la posición y la cantidad de movimiento de una partícula subatómica, puesto cuanto más exacta sea la estimación de un parámetro, menos podremos saber sobre el otro. Es decir, que ellos decían que que no se podía saber simultáneamente dónde estaban dos átomos. Bien, solamente uno a la vez. No puede saber dónde están los dos a la vez. Bien. La arquitectura electrónica. En el siglo XX se profundizó en el estudio del electrón basándose siempre en teorías y modelos propuestos por Planck, Bohr, Sommerfeld, de Broglie y Heisenberg. A continuación se describen algunos de los avances acerca de la característica y el comportamiento de un electrón. Bien. La ecuación de Schrödinger describió el comportamiento del electrón de un átomo de acuerdo a la consideración estadística, es decir, en términos probabilísticos. Eso lo subrayo. Bien. Ese es el postulado de Erwin Schrödinger. Tiene que aprendérselo. Schrödinger consideró que la trayectoria definida de un electrón según Bohr debe sustituirse por la probabilidad de hallar uno en la zona del espacio. Bien, periférico al del núcleo atómico. Esta probabilidad es también
la densidad electrónica o nube de carga electrónica, de modo que las regiones donde existe alta probabilidad de electrones son las zonas de alta densidad electrónica. La nube de electrones es donde más electrones va a haber en un núcleo. Se le llama nube de electrones porque tiene forma de una nube, pero así como oscura. Y ahí es donde más electrones hay. Bien. En la página 92, en la esquina, hay un cuadro. Ese cuadro que está ahí tienen que aprendérselo. Esos son los orbitales. El orbital S, el orbital P, el orbital D y el orbital F. Y los números cuánticos y secundarios también. Eso es necesario saberlo, así que lo subraya. Bien. Eso se utiliza para la configuración electrónica. La ecuación de Schrödinger delimita regiones en el espacio que corresponden más o menos a los orbitales establecidos por Bohr, pero designa las zonas en las cuales la probabilidad de hallar un electrón en un momento dado es muy alta. Es decir, no se puede afirmar dónde estará ese electrón en un momento t, sino cuál es la probabilidad que dicha partícula se encuentre en la zona observada en ese momento. Estos orbitales se describen por medio de 4 parámetros llamados números cuánticos. Van a subrayar el número cuántico. Entonces los números cuánticos se dividen en 4 tipos de números cuánticos, que lo vamos a ver ahorita. Bien. Números cuánticos. Hay diferentes tipos de números cuánticos. Está el número cuántico principal, lo subraya, el número cuántico secundario o azimutal, el número cuántico magnético y el número cuántico de spin. El número cuántico principal, o n, define una capa o nivel de energía en la periferia del núcleo del átomo. Los valores que puede tomar n son los números 1, 2 y 3. Se lo subraya. Entre mayor sea el valor de n, la distancia entre un electrón presente allí y el núcleo atómico será mayor. Por ejemplo, si un electrón se encuentra en el nivel de energía 3, el número cuántico principal n sería 3. Bien. Número cuántico secundario azimutal. Determina la forma del orbital, es decir, la región donde el electrón se mueve. Subraye eso. Determina la forma de donde se va a mover el electrón. Los orbitales de valores L dependen del número cuántico principal n, de modo que para cada valor de n, L puede tomar todos los valores comprendidos entre 0 y n menos 1. N menos 1 es decir que si vale 3, 3 menos 1 es 2, o sea que va a ser 0,2. Por ejemplo, si n vale 4, el número L puede tomar los valores de 0, 1, 2 y 3, que son todos los valores de n menos 1. Bien, la diferencia de orbitales S, P, D y F se conoce informalmente como subniveles de energía. Eso lo subraya. Las diferentes orbitales se conocen informalmente como subniveles de energía. Bien, importante saber eso. Número cuántico magnético o ML define la orientación que pueden mostrar los orbitales de un mismo subnivel en relación con un campo magnético externo. ¿Ok? Por cada valor de L, ML puede tomar todos los valores enteros comprendidos entre menos L y L más L. Así, si L es igual a 2, los valores posibles de ML serán menos 2, menos 1, 0, 1 y 2. Número cuántico de spin. Número cuántico de spin. Un orbital puede llegar con máximo de 2 electrones. Dichos electrones se diferencian entre sí por el sentido de giro sobre su eje. Cuando dos electrones ocupan el mismo orbital, sus sentidos de giro son opuestos. Como solo son posibles 2 sentidos de giro, el número cuántico de ms puede tomar solamente 2 valores. Son más un medio y menos un medio. Eso lo subrayo. Bien. Dice, es importante aclarar que los dos electrones con el mismo spin, es decir, con la flecha dirigida en la misma dirección, no pueden ocupar el mismo orbital. Para ocupar el mismo orbital, los electrones deben tener espines contrarios. Un orbital de un átomo puede tener máximo 2 electrones con espines opuestos. Esta regla es conocida como el principio de exclusión de Pauli. Eso tiene que subrayar.